Muchas gracias. ¿Me escuchan? No. A ver. Buenas tardes. ¿No? ¿Aún no? Ya. Gracias por esta honrosa invitación de Colsecor y gracias por tomarme en consideración, Martín. Es amigo, evidentemente, por eso estoy aquí. Y para compartir con ustedes la experiencia que ha vivido México con su famosa ley convergente de telecomunicaciones y de radiodifusión, y tomen en consideración lo bueno y lo malo de esta reforma estructural de las telecomunicaciones mexicana, porque creo que es un buen referente para empezar a trabajar sobre su propia ley. Fíjense las paradojas de la vida. Nosotros tomamos como referente la ley de medios audiovisuales de aquí y ahora ustedes van a tomar como referente la ley de convergencia de las telecomunicaciones. Digo como una paradoja porque la ley que ustedes hicieron aquí en Argentina se convirtió en un referente internacional. Pero sí había una presión muy importante de varios actores, sobre todo empresariales en el país, para hacer una ley convergente. Y allí está, esta ley convergente. Bueno, hay que recordar también un antecedente muy general, que esta ley convergente o esta reforma estructural de telecomunicaciones y de radiodifusión surge como parte de un paquete de reformas estructurales que emprendió el nuevo gobierno. Hay que recordar también que regresó el PRI después de 12 años de la alternancia, el Partido Revolucionario Institucional, y yo creo que viene con ganas de quedarse otros 70 años más. Esperemos que no sea el caso. Llega con un conjunto, decía, de reformas estructurales en materia energética, educativa, política, y allí estaba la de telecomunicaciones. El argumento central para hacer una reforma de telecomunicaciones era, así lo dijeron, terminar con los poderes fácticos del sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones que tanto daño habían hecho a la democracia, la pluralidad, la diversidad, la competencia y obviamente los bolsillos de los consumidores. Esa sería la base, ese sería, digamos, el objetivo. Bueno, y lo que se planteó con esta reforma de telecomunicaciones, pues es fundamentalmente, digo, esto es parte de lo que se busca con esta reforma de telecomunicaciones. Por una parte fue una reforma a la Constitución. Se reformaron estos artículos que ustedes ven aquí, digo, no voy a entrar obviamente en detalle, y también se hizo una legislación secundaria derivada de esa reforma constitucional. Particularmente se trabajó con una ley federal de telecomunicaciones y de radiodifusión y con una ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Ambas leyes fueron publicadas al mismo tiempo. Como ustedes advertirán, la reforma constitucional es del 11 de junio de 2013, la legislación secundaria es de julio de 2014, es decir, casi un año después. Ahí aparecen una serie, digamos, le agregué lineamientos diversos que ha publicado el ente regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta ley convergente? Pues bueno, en principio no les voy a leer todo esto. En principio es un órgano regulador independiente con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sustituye a lo que era el ente Comisión Federal de Telecomunicaciones, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o bien del Ministerio de Comunicaciones y Transportes. Es decir, la COFETEL no era un órgano autónomo. Ahora se le otorga plena autonomía constitucional al órgano regulador de las telecomunicaciones. En lugar de tener, como antes sucedía, 7 integrantes, ahora tiene 9 integrantes. Y para elegir a estos comisionados se creó ahí un proceso un poquito complejo, pero interesante, en el que participan otros entes autónomos del Estado mexicano que son los que hacen los exámenes y demás, como para elegir una terna, la que finalmente de esa terna el presidente propone al Senado de la República cuáles serían algunos de estos integrantes y ya el Senado termina aprobándolos. Las atribuciones que le dan al órgano regulador son realmente muy importantes. Fíjense, por ejemplo, en materia de competencia económica se le dan facultades para regular de forma asimétrica a los participantes. Se establecen también una serie de criterios para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda actuar
en contra pues, de estos monopolios, es decir, establecer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias. También tiene facultades para regular la propiedad cruzada e incluso puede desincorporar activos, puede romper empresas con el fin de generar un ámbito, un ambiente mucho más competitivo. En relación también a la competencia, es muy importante decirles que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no solo va a regular el tema de los fierros y de las concesiones, algo que tenía finalmente el gobierno federal. Ahora también le dieron atribuciones en materia de competencia económica. Esto significa que la Comisión Federal de Competencia Económica de México ya no tiene atribuciones en ningún sentido en el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Todo queda en el órgano autónomo, es decir, queda en una sola autoridad. Le dieron también algunas facultades, como más adelante vamos a ver en materia de contenidos, pero digamos que eso es lo más relevante. Se han de imaginar que en términos, por ejemplo, de poder político, esta arma fundamental que era el otorgamiento de las concesiones y que generó un sistema de prebendas, de beneficios mutuos y demás entre el poder político y algunos grupos del sector empresarial, pues se deshizo, digamos, fue uno de los grandes logros al pasarle esta atribución al órgano regulador de las telecomunicaciones y con todas estas facultades, decíamos, constitucionales. Se crea también un nuevo régimen de concesiones. Ya no existen, en México existían los permisos en materia de radiodifusión, por ejemplo, para las estaciones comunitarias, para incluso los sistemas de televisión por cable, existían los permisos. Ahora ya es el régimen solo de concesiones, digamos lo que aquí le llaman las licencias. Y se establecieron 4 tipos, digamos, de concesiones: las de uso comercial, que no necesitan más explicación; las de uso público, que se otorgan a entes del Estado, ministerios, gobiernos estatales, municipales, gobierno federal, etcétera, etcétera; de uso social, que a su vez están subdivididos en lo que es lo comunitario y lo indígena, a comunidades obviamente de indígenas, organizaciones de la sociedad, para que también puedan explotar frecuencias del espectro radioeléctrico; y las de uso privada, que son pues fundamentalmente para la prestación de servicios de las empresas, sistemas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el sistema de bancos, ¿no? Que su red pues está conectada a todos los cajeros automáticos. Y al mismo tiempo se establece un nuevo modelo, un tanto todavía no muy claro, que se llama la concesión única. La concesión única se otorga para aquellos entes, empresas, en fin, que quieran aspirar a una concesión única, que les permitiría, así lo dice la ley, prestar todos los servicios que técnicamente sea posible prestar en la red. Esto, pues digamos que elimina todo un proceso burocrático que antes se tenía que hacer, por ejemplo, para el prestador de telefonía móvil que quería prestar servicio de internet, pues bueno, tenía que sacar una autorización expresa para prestar internet. Si quería transmitir mensajes de texto, requería también una autorización especial. Bueno, con la concesión única, pues todos los servicios se pueden prestar técnicamente. Esto también benefició, obviamente, a las empresas de telefonía, con excepción, obvio, la de Telmex, que tiene un límite, una restricción para ofrecer televisión de paga, pero todas las demás sí, de que ya pueden prestar el servicio de triple play y ya lo pueden hacer en lo sucesivo, en un solo acto administrativo, con la concesión única, pues todo lo que sea factible técnicamente. Asimismo, la ley incorpora, aunque parezca increíble, la definición de servicio público para la radiodifusión y las telecomunicaciones. La legislación mexicana no consideraba, por ejemplo, a la radiodifusión como una actividad de servicio público, sino como una actividad de interés público, lo cual los abogados, pues bueno, comprenderán la enorme diferencia entre lo que es una actividad de interés público y lo que es una actividad de servicio público, que pues obviamente abarca un conjunto de obligaciones y derechos ya con los concesionarios. Eso fue también un gran logro de la reforma constitucional. En materia de regulación de contenidos, aquí sucedió un fenómeno muy interesante. El gobierno federal, que es que finalmente propuso ya la legislación secundaria, no quiso desprenderse de su atribución de regular contenidos, algo que parece inconcebible en el mundo actual, que el gobierno pues tenga atribuciones en este terreno. No se lo quisieron dar
al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Solo le dieron capacidad para supervisar los contenidos en general destinados a la población infantil y regular algunos aspectos ahí de máximos de publicidad, por ejemplo, o bien el tema de la retransmisión de los canales abiertos en los sistemas de televisión de paga, en fin, pero muy pocos alcances en materia de contenidos. Entonces el gobierno sigue con esta facultad principalmente en la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y otro conjunto de dependencias como es la Procuraduría Federal del Consumidor o esta COFEPRIS, que es un órgano que depende de la Secretaría de Salud para todo lo que son los medicamentos, productos de belleza, etcétera, etcétera, en los cuales también pues tiene atribuciones el gobierno federal para regular este tipo de contenidos. En materia también de contenidos se incorporó en la propia Constitución una prohibición expresa. Digo, yo sé que a lo mejor este tema a lo mejor no les resulta tan interesante, pero es muy importante porque pues pensando en una reforma estructural había que pensar en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está prohibida constitucionalmente la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Esto se tuvo que elevar a rango constitucional porque ustedes saben que es una práctica frecuente que se presentan entrevistas en los medios y se les comparten a la audiencia como si se tratara de entrevistas periodísticas cuando en realidad es un spot, es un anuncio, es un infomercial. Y esto ya se ha convertido en una práctica cotidiana en las estaciones de radio y de televisión en México y pues bueno, como parte digamos de las negociaciones cuando se pudo hacer esto de la ley secundaria, pero sobre todo en la reforma constitucional se incorporaron estas limitantes. Ahora el tema es de que no existe una autoridad que castigue, por ejemplo, esta práctica y ni tampoco cuál es la sanción. O sea, queda ahí como parte, digamos, de los bonitos alcances que tuvo la reforma constitucional, pero que en la ley secundaria pues se murieron. Asimismo está la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia. En el tema de la producción nacional e independiente, les comentaba al principio que se crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, pero también se crea la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Esta ley crea lo que se acerca mucho más a un modelo de medios públicos en México. En realidad el sistema público lo que actualmente es un conjunto de alrededor de unos 20 canales de televisión que su órgano de dirección está, pues digamos, integrado por una presidencia que propone también el presidente de la República al Senado de la República para que lo ratifique. Y un consejo consultivo, esto es digamos lo interesante, que también convoca al propio Senado y lo aprueba al propio Senado para conservar, así se llama, mantener la línea editorial independiente. Entonces este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano es, con base como está la ley, lo más cercano a lo que es un medio público, ¿no? Como se ha concebido sobre todo allí en Europa. Bueno, una de las obligaciones que tiene este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano es dar espacio a obras de producción nacional independiente. Esto que ven ustedes aquí, pues se refiere fundamentalmente a una serie de incentivos, y vamos a ponerlo como entrecomillado, que se le dio a la producción nacional y producción nacional independiente. Resulta que no se quiso imponer a las televisoras, particularmente las televisoras obviamente comerciales, la obligación de adquisición de un porcentaje de producción nacional independiente. Pero se estableció un criterio que en teoría estimularía pues este tipo de adquisiciones. Entonces el criterio es simple. Si un canal como el de Televisa, el canal 2 de televisión, transmite 20% de producción nacional, le dan un estímulo de 2% al límite de la publicidad. Actualmente el límite de la publicidad en televisión abierta en México es de 18%. De las 24 horas es el máximo 18%. Bueno, si transmite 20% de producción nacional, puede aumentar al 20%. Si transmite otro 20%, puede ser el 22%. Ahora, y así, sucesivamente. Si contrata 20% de producción nacional independiente, el estímulo para la publicidad es del 5%. Entonces pasaría del 18 al 23%. Si contrata el 40, pues del 23 al 28%. Entonces, fue una especie, de beneficio para la publicidad, para la producción nacional independiente, pero castigando finalmente a los televidentes con más publicidad.
Bueno, aquí se establece también la multiprogramación de los canales digitales abiertos está permitida. Ya es una práctica frecuente la multiplicación pues, de las señales en el canal de 6 MHz. Y aquí lo que se estableció es de que pueden los particulares, pues los productores nacionales independientes, contratar señales de televisión a los operadores, ¿no? Televisa, TV Azteca, ¿cuándo se los van a alquilar, rentar? Yo creo que nunca, ¿no? Pero bueno, está como una posibilidad finalmente de la ley. Bueno, se estableció el derecho de réplica, no entro en este tema porque también se creó una ley reglamentaria que nosotros le llamamos en México una ley patito porque no sirve para nada, pero está muy bien en la Constitución. Se crea también la Defensoría de los Derechos de las Audiencias, algo similar pero muy acotado a lo que aquí se logró maravillosamente, que es la Defensoría del Público. Pues bueno, allá se estableció como una obligación de todos los concesionarios, en este caso de radiodifusión, tener a defensores de la audiencia, cuya, pues bueno, como saben, pues es atender, dar seguimiento a las quejas, sugerencias de las audiencias. Actualmente se está analizando una serie de lineamientos, pues lo propusieron como una consulta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero bueno, no se ha avanzado todavía en este terreno la Defensoría. En materia de competencia económica, decíamos también al principio que uno de los objetivos de esta reforma estructural era hacer a los grandotes más chiquitos. Entonces, en la propia reforma constitucional se estableció, por cierto, está llena de transitorios, que es algo ahí interesantísimo. Dicen que los transitorios es más grande que la propia Constitución de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Bueno, se estableció que en México se definiría la preponderancia para aquellas empresas que tuvieran 50% o más del mercado, suscriptores, ingresos, etcétera, etcétera, del sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Cuando se hizo la ley sabíamos que eso iba con la única dedicatoria para Televisa, por una parte, porque tiene más del 70% de audiencias y de inversión publicitaria, y obviamente a lo que es Telmex y América Móvil. América Móvil pues es Telcel, es la telefonía pues móvil también del señor Carlos Slim. Entonces, al tener estos 50%, el IFETEL les impuso una serie de obligaciones para generar un clima pues, de competencia. En el caso de América Móvil, bueno, ahí está. Fundamentalmente es desagregar el bucle local, no entro en explicación, ya no tengo tiempo, pero también compartición de infraestructura prácticamente gratuita para todo el resto de los operadores. Obviamente los competidores están fascinados con esta circunstancia porque pues ya no tienen que, o sea, sí tienen que firmar convenios de interconexión y demás, pero ya no pagan un solo centavo por el uso de la red del incumbente. Y aún así, las cosas no han cambiado demasiado. En el caso de Televisa, le impusieron, pues ahí están este conjunto de obligaciones. Quizá la más interesante, pero que no ha funcionado del todo, es de que también están obligados a compartir infraestructura. Pero en el caso de Televisa sí se estableció que sí puede cobrar, en este caso, a los que quieran utilizarles, ¿no? Por eso fue una ley también con dedicatoria hacia cierta empresa. En materia de competencia, también se establecieron las reglas del must carry, must offer. En resumen, todos están obligados, todos los proveedores de servicios satelitales de televisión y de por cable, a subir los canales de la televisión abierta de manera gratuita. El must carry, el must offer es gratuito en ambos sentidos, pues ni uno va a cobrar por subirlo, ni el otro por ceder. Fue una larga batalla, muy importante, porque muchos cableros realmente murieron con el paso de los años ante la imposibilidad de transmitir, por ejemplo, los canales de Televisa o de Televisión Azteca, pues, que son los más vistos, obviamente, en México, porque les cobraban tarifas, más o menos la última tarifa que cobraba Televisa, por los canales, digamos, nacionales, más un paquete de otros canales restringidos que ellos tienen, alrededor de $2 por suscriptor. Entonces, cada suscriptor tenía que pagar $2 a su proveedor de televisión de cable para recibir los canales de televisión abierta. Entonces, todo esto terminó con la única excepción de que en el caso de que Telmex llegara a ofrecer televisión de paga, para ellos no sería gratis. Se estableció en la propia ley esta restricción. Bueno, sin embargo, en la ley secundaria, la reforma constitucional
fue muy positiva, muy alentadora en muchos aspectos. La legislación secundaria desdibujó varios aspectos. Entonces, por ejemplo, la ley secundaria no se reguló la propiedad cruzada, no se establecieron, ya decíamos, obligaciones para la adquisición de producción nacional independiente y no se definieron límites a la concentración nacional o regional de frecuencias. Sin embargo, en un artículo 9º transitorio de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones, y esto es muy importante también mencionárselo, se estableció que aquellas empresas que no eran preponderantes, pero que querían crecer en un sector, ya sea en el radiodifusión o telecomunicaciones, podían llevar a cabo las adquisiciones o concentraciones que consideraran necesarias. En este sentido, se dio la puerta abierta para que particularmente Televisa, siendo no preponderante en telecomunicaciones, pudiese llevar a cabo la adquisición de otras empresas de televisión por cable. Por eso ahora nos encontramos con que Televisa pues tiene ya más del 60% del mercado de la televisión de paga en México, considerando lo que es Dish, perdónenme, Sky, y considerando pues todas las demás empresas de televisión por cable que tienen. Me robo nada más unos 3 minutitos para terminar, porque ya se me terminaron mis 20 minutos. Otro tema también muy importante: las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones solo podrán ser impugnadas mediante juicio de amparo indirecto y ya no son sujetas de suspensión. Esto es algo que solo se da en el sector de las telecomunicaciones en México. Es decir, puede haber muchas otras decisiones de gobierno que se puede solicitar la suspensión, pero en el caso de las telecomunicaciones no, se tienen que ir hasta el amparo. Entonces, son en la Corte donde solo podrán ser amparadas algunas empresas descontentas por alguna resolución, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, obviamente. Esto se hizo así porque resultaba que todas las acciones que tomaba el antiguo órgano regulador eran suspendidas en cualquier juzgado del país, prácticamente. Entonces, era algo que entorpeció durante muchos años el desarrollo del sector. Bueno, de propiedad cruzada no entro. Bueno, convergencia, ya está esto que les comentaba de la concesión única. Realmente no lo vemos. Vemos la convergencia no en, digamos, de una manera total. Tenemos sí un órgano regulador que ya pues regula a estos dos grandes sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Ya se venía desarrollando finalmente la posibilidad para que las empresas de telefonía o por cable pues ofrecieran servicios de triple play. Esto ya estaba, digamos. Y quizás lo único interesante que pudo haber sido para la televisión abierta, para ser convergente, era prestar algunos canales codificados como de paga. En términos de convergencia técnica era algo extraordinario, en términos obviamente quizá de pluralidad y diversidad no, pero bueno, de todas maneras en la propia ley secundaria se estableció un candado para que los concesionarios de televisión abierta no puedan ofrecer servicios en modalidad de pago. Entonces ahí la convergencia en lo que es la televisión abierta con telecomunicaciones pues prácticamente está muerta, ¿no? En telecomunicaciones, pues digamos que sí queda la puerta abierta. Ya con esto termino. Quiero decir que sí, a partir de esta reforma constitucional y su legislación secundaria, fue el estímulo para que entraran algunos nuevos operadores, muy poquitos, al mercado mexicano. Particularmente AT&T, que tengo entendido que también está muy interesado en meterse aquí a Argentina. Bueno, en el caso de AT&T era socio de Telmex, de Carlos Slim, tenía una participación pues, importante en Telmex. Cuando decidieron comprar AT&T DirecTV, les obligaron a desinvertirse las autoridades de Estados Unidos en Telmex. Se desinvierte y con parte de esos recursos, alrededor del 30-40% de esos recursos, de lo que finalmente le pagó Slim por su participación, adquiere a los dos competidores que tenía Slim en México, que eran Nextel y Yusacell. Nextel, que es una empresa estadounidense, y Yusacell, que bueno, tiene una larga historia en México, pero que en última instancia pues ya pertenecía a otro empresario mediático, a Salinas Pliego. Entonces AT&T pues se ha convertido pues prácticamente de la noche a la mañana en el segundo
operador más importante. Bueno, todavía está en el tercero, después de Telefónica, ya está AT&T como el tercer operador más importante de la telefonía móvil en México. Asimismo, pues ha habido, a partir sobre todo de este esquema tarifario, digamos, mucho más accesible y una regulación que también permite este tipo de operaciones, una especie de boom de operadores móviles virtuales, pero lo cierto es que no tienen ni 2% del mercado. Sí, tenemos alrededor de unas 15 operadores móviles virtuales, entre ellos Virgin Mobile, pero no despuntan y el principal, por cierto, podríamos decir, empresa que les renta, que les arrienda espectro es Telefónica. Que Telefónica pues sigue acotada al 20% alrededor más o menos del mercado allí en el país. Y en el caso de la televisión abierta, en la reforma constitucional se estableció que debía licitarse 2 cadenas nacionales de televisión que hicieran competencia a Televisa y a Televisión Azteca. Cuando se hizo esta convocatoria, al principio se hablaba de que iban a participar como alrededor de 10 grupos, empresas y demás. Pues bueno, al final del día solo llegaron 2 empresas. Una que se llama Cadena 3, que es de un empresario también muy importante en México, se llama Olegario Vázquez Raña. Ya tenía un canal de televisión en la Ciudad de México. Él se quedó con una de las cadenas que es de 123 canales de televisión. Y en el caso del otro ganador, que era Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre, que tenía un grupo de estaciones de radio, el compromiso de dinero que él había asumido ante la autoridad terminó no pagándolo y perdió una garantía de varios millones de pesos. Entonces tenemos una sola cadena, vamos a tener una sola cadena que va a nacer pues ya prácticamente este mismo año. Y va a haber otras licitaciones también de frecuencias de radio, etcétera, etcétera. Y ahora sí ya con esto, porque es muy interesante, perdón, es que esta parte no se la pueden perder. Lo que fue el apagón analógico de la televisión en México como parte de uno de los compromisos de la reforma constitucional. 31 de diciembre de 2015 se llevó a cabo, en efecto, el apagón analógico de la televisión en México. Y pues bueno, aquí lo que les quiero decir es de que se creó un esquema muy interesante que era llevar la digitalización a los hogares de nuestro país y se otorgaron más de 10 millones de televisores digitales. Que para que tengan ustedes una idea, esto nos costó a los mexicanos alrededor de 30,000 millones de pesos, alrededor de 1,600, 1,700 millones de dólares. En un país con tanta pobreza, ustedes comprenderán que esto fue un insulto para muchos actores de nuestra sociedad, pero en términos electorales y políticos no saben lo que significó. Pues ganaron prácticamente, arrasó el Partido Revolucionario Institucional en las últimas. Entonces ese es el riesgo de hacer a veces reformas y programas supuestamente de trabajo para llevar conectividad cuando lo que existe son finalmente intereses políticos, ¿no? Entonces mis conclusiones son privilegios prácticamente intactos, el mercado sigue prácticamente inalterado. Ahí ustedes se dan cuenta en una revisión que hizo el periódico El Economista, las 2 primeras columnas se refieren a lo que pasó con Televisa desde la reforma constitucional 2 años después, prácticamente nada, sigue igual, ha disminuido ya un poquito. Después sigue Telcel, vean ustedes, incluso aumentó, en este caso su facturación en ingresos, y en el caso de Telmex, pues bueno, ha venido a la baja porque la telefonía fija pues también así ha venido a la baja. El único salvavidas que tendría Telmex para salir adelante pues es ofrecer televisión de paga. En fin, pues con esto me despido diciéndoles de que desafortunadamente este tema de la reforma estructural tuvo enormes ambiciones en la Constitución, pero como les decía, la ley secundaria se desdibujaron varios de estos aspectos, ¿no? Queda ahí pendiente, en otra ocasión se los platico, de los medios comunitarios, etcétera, etcétera. Decíamos en broma y en serio que la reforma constitucional nos enamoró, pero la ley secundaria nos rompió el corazón. Bueno, hasta aquí termino mi participación. Gracias.